Bueno, buenas noches a todos. Como Partido NOS, quiero en primer lugar darle las gracias a Mario Fretes por aceptar esta invitación a, a iluminar un poco el camino con respecto a este tema que hoy está muy en boga, el tema de la ideología de género y la incidencia que tiene en la sociedad. Mario Fretes, no sé si ya se presentó, pero lo vuelvo a hacer, es el coordinador general de educación del NOS Chaco, y bueno, es profesor de filosofía, es profesor también en el sudoeste chaqueño, en General Pinedo y Mesón de Fierro, está casado, es padre de 3 hijos, eh, tiene capacitación en griego, en latín, o sea, estamos ante una persona, una eminencia en lo que hace a la educación de la provincia. Y bueno, sin más, para no perder tiempo, quiero darle el pase para que comience a disertar sobre lo que hoy nos ocupa. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Vamos a comenzar con un pequeño momento de un video para iluminar sobre la época actual. Esta es una película que se llama 1984 y está basada en un libro de George Orwell, que también se llama 1984. Es un clásico de la literatura de ciencia ficción y literatura llamada distópica, que plantea una sociedad del futuro. 1984, para el autor del libro, Orwell, en la década del 40 del siglo pasado, era el futuro. Y él era un desencantado del marxismo, porque él era marxista, ¿no? Desencantado del marxismo y del sistema marxista, del sistema totalitario que se había instaurado, escribe 2 libros, Rebelión en la Granja, que es el más conocido, y 1984. Sobre los 2 libros se hicieron películas. Sobre 1984, menos, pero bueno, yo voy a pasar 2 momentos de esas películas, que ahora lo va a proyectar en este momento Johnny, el presidente de la Fundación Sembrando el Futuro, para que podamos comenzar a ver dónde estamos parados como momento cultural, ¿no? Porque esto lo que habla es nuestro presente. Estamos buscando un poquito. Vamos a pasar un primer momento en el cual él está observado por el Gran Hermano, y entonces, bueno, ahí está. Comenzamos. Fue en ese tiempo cuando entré en contacto con la resistencia. Fui contactado personalmente por el architraidor Goldstein. Él me ordenó asesinar a ciertos oficiales internos. Maldición. Y eso hice. Mis agentes falsificaron documentos para tener acceso al Ministerio de la El pensamiento criminal es muerte. donde falsificaron cifras de El pensamiento criminal no implica muerte. deliberadamente. El pensamiento criminal es muerte. Que dieron como resultado la muerte. He delinquido, aún antes de poner la pluma sobre el papel. Ese es el crimen esencial que contiene en sí a todos los demás. Muchas horas de mi tiempo libre instigando a mis agentes a vandalizar los afiches del partido y destruir anuncios. Leí y memoricé el libro de Goldstein. Desde hace 30 años conspiro para derrocar al partido. Estaba enfermo de mente y cuerpo. Junto con mis colegas, Aronson y Rutherford, falsifiqué importantes documentos del partido, incluyendo permisos de ex-Londres y pases de viaje para que mis agentes anduvieran libremente por la pista de aterrizaje 1 e impulsaran la insurrección y organizaran un contracomplot masivo para destruir las acciones más internas del liderazgo de Oceanía. Es más, utilicé mi posición privilegiada dentro del partido para pervertir y traicionar la verdad en todo momento, para sugerir, cuando fuera posible, que nuestros aliados tradicionales en Asia Oriental eran de hecho nuestros enemigos mortales. En mi posición Abril como 4, planificador 1984. de fábricas, robé planos militares y con una Yo vasta creo. ganancia los vendí a los euroasiáticos. Y el líder de un Yo intento creo de en el pasado, subversión al programa en de el futuro. inseminación artificial.
Creo Y en un así me tiempo abrí donde el totalmente al pensamiento sea influencia libre, malévola de Goldstein. de la era de Big Brother, Y no solo eso, de la era además, de la bajo policía de sus siglos, pensamientos, asesiné a cierto número de de un colegas hombre de muerto. confianza organizando falsas evidencias Saludos. para varios de nuestros bienes. Bueno, no sé cómo se ve el video exactamente, pero este es el momento en el cual yo quería comenzar la charla, ¿no?, con ustedes, porque habla de un primer momento cultural que vive esta persona en una sociedad de futuro, en teoría imaginaria, ¿no? Pero es lo que vivimos exactamente nosotros hoy. Hay una policía del pensamiento, tiene varios nombres, pero todos sabemos, por ejemplo, que a nivel nacional también el INADI cumple con ese tipo de funciones, y después, digamos, a través de diferentes leyes de tipo ideológico, que instauran una manera de pensar que no es una exaltación de un punto de vista, sino que es un sistema totalitario, que se vuelve cada vez más controlador, una sociedad que se vuelve cada vez más moralista, más con tintes policíacos. Bueno, esta sociedad que imagina Orwell existe no en Cuba, no en un sistema comunista, existe hoy en nuestro propio país. Lo de 1984 lo podemos ver de muchas maneras. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo momento del video, en el cual vamos a ver otra característica que ha aparecido en el presente, cuando hablan ellos de una neolengua. Ahora vamos a compartir con Johnny ese segundo momento del video. De operación del proceso Victoria. 6 millones de granadas de rifle. 9 millones de granadas piña de pasador. 1.4 millones de proyectores de cohetes antitanque lanzaesquita ligero. La producción ¿Y el alimenticia también comité está de Nova al habla? alza. Huevos, Trabajo a las 3.5%. Mantequilla, 2%. El Leche, desperdicio está en los 6%. adjetivos. Queso, 8%. Cordero, El problema es poner el 3%. lenguaje en tiempo del avance científico. 4.5%. Cerdo, 10%. Sí. Pollo, 9%. La destrucción de Pescado, palabras es algo 11%. hermoso. Azúcar, 2.4%. ¿Ya viste la Manteca, 10ª edición del 12%. diccionario Smith? Margarina, 7.5%. Así debes. Café, 8%. Y la Té, 11ª será así. 7%. Producción total de alimento al alza, 45%. La revolución estará completa cuando el lenguaje sea perfecto. El secreto radica en ir de la traducción al pensamiento automáticamente. No se necesita una disciplina. El lenguaje viene de aquí, no de aquí. Disculpe la interrupción, pero lo que dicen es que nos libraremos de los últimos vestigios del golstinismo cuando el lenguaje se limpie. Y estoy de acuerdo contigo, hermano. Absolutamente. Ese es el presente. Ese es el presente que yo quiero compartir con ustedes para que comencemos. Esta película que habla del futuro en realidad es nuestro presente. Se hablaba de una policía de pensamiento, de un control, hecho por un gran hermano. El ciclo que se hizo acá, digamos, televisivo de Gran Hermano está inspirado en este libro, en esta película. Es decir, un poder omnímodo, ¿no?, omniconsciente, como una especie de Dios, que vigila todos nuestros actos a través de medios tecnológicos, para controlar, no para exaltar nuestra humanidad, sino para suprimirla. Eso ya es posible hoy con todos los medios tecnológicos. Y esta pandemia que nosotros estamos sufriendo con el coronavirus puede llegar a ser un momento para reflexionar y sacar algo positivo, pero también para el poder puede ser un momento para comenzar, digamos, a cerrar la tenaza, sobre todo aquello que es un estorbo para el poder. El segundo momento del video hablaba de un diccionario que estaban por sacar, de una neolengua. Eso también es muy interesante, porque también estamos viendo una intromisión de la ideología, en particular de la ideología de género, sobre el lenguaje. No es algo banal, porque el lenguaje controla el pensamiento. Es una forma de ingeniería social que intentan establecer a través, digamos, del dictado memorístico de ciertas palabras. De hecho, digamos, por ejemplo, partidario del aborto, cosa que también tiene que ver con la perspectiva
perspectiva de la ideología de género, evitan ciertas palabras y reemplazan con eufemismos lo que en realidad es. Esta relación entre las palabras y el pensamiento ya fue estudiada también por la filosofía y sigue siendo estudiada por la filosofía y por la psicología. No es algo banal hablar. Hablar parece flatus vocis, como dirían los latinos, una exhalación del viento, pero no es así. Hablar es muy importante porque está directamente relacionado con el pensamiento. Es muy difícil de que uno termine viviendo como piensa. Entonces, la intromisión en el lenguaje, por ejemplo, a través del lenguaje inclusivo, es una intromisión a propósito para dirigir la conducta de la sociedad. Es una manera de hacer una especie de ingeniería social. Entonces, estamos ante el avance de una ideología que no tiene límites por el momento cultural en el cual estamos viviendo. Yo no voy a hablar, como le decía Darío, de la coyuntura exactamente de lo que estamos viviendo, sino más bien del aspecto cultural y filosófico, porque es mi área. Hay otros referentes que son magníficos, que todos conocemos, por ejemplo, Utilaje, Márquez y otros, personas a las cuales yo admiro, ¿no? Y también, por supuesto, la riqueza. Pero yo soy profesor de filosofía, y lo mío es abarcar las cosas de otro punto de vista. Lo que yo me doy cuenta es que no hay reflexión desde este punto de vista, desde el punto de vista cultural y filosófico. Solamente se quedan en lo que también hay que reflexionar, que es la sociología o el político. O sea, el fenómeno emergente de esta ideología. Pero para entender esta ideología no nos podemos quedar en el fenómeno. Tenemos que ir hasta la profundidad. O sea, tenemos que ir hasta la profundidad de la reflexión del ser, que es justamente la filosofía, en particular la metafísica. Entonces ahora vamos a comenzar con esta reflexión desde un punto de vista más filosófico, para poder entender qué es la ideología de género. ¿Cómo vamos a comenzar con el PowerPoint, Johnny? Una frase, digamos, de Chesterton, que también es muy citada en el día de hoy, porque indica el momento cultural que también estamos viviendo. Esta frase de Chesterton, que es un escritor británico, y que él también, como un profeta, ya vio el momento que se venía hoy, ¿no? Él murió en el 36 del siglo XX. Bueno, dice, desenvainaremos la espada para demostrar que las hojas son de color verde. Ese es el momento cultural en el cual también nosotros vivimos. Ya no se puede decir lo que piensa, aunque sea evidente. Hay una rebelión contra la evidencia. Aristóteles, un pensador del siglo IV a.C., algunos dicen que fue el filósofo más importante que hemos tenido en toda la historia, afirmaba de que uno no puede discutir las cosas evidentes sin caer en la locura. Hay una manera de afrontar la realidad que es sana, y hay una manera de afrontar la realidad a nivel de conocimiento que es enfermo. Entonces no es lo mismo discutir con las evidencias que aceptarlas. No es algo inocuo. Y Chesterton ya vio lo que se venía en el futuro. También. Entonces, él ya previó esto, y lo puso en esa frase. Iba a llegar un momento en la historia, en la cultura de Occidente, en la cual tendríamos que defender hasta las cosas evidentes. Puede decir, por ejemplo, que los hombres son diferentes de las mujeres, se vuelve problemático. Pero eso también es un problema. El momento en el cual estamos. Seguimos. Aquí, una de las apreciaciones sobre la ideología de género más profunda que yo he encontrado, y se la debo a Benedicto XVI, el Papa anterior. Que dice así, que esta vez, en una charla que él dio el 22 de diciembre de 2012, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición letal. El hombre moderno, influenciado por esta ideología, pretende librarse de la existencia de su propio cuerpo, construir un ser autónomo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. No tenemos el tiempo para analizar, digamos, cada cosa que dice esta frase, pero
es muy provocativa porque yo me pongo a pensar en lo que normalmente se piensa de la cultura religiosa o de los sacerdotes o de los curas, o del catolicismo, de las cuestiones religiosas. Se cree, digamos, que tiene un problema con el cuerpo, ¿no? Realmente existe esa idea. Sin embargo, el que tiene un problema con el cuerpo en cuanto tal es la ideología de género. La ideología de género es, digamos, una ideología muy espiritualista, muy espiritualista, muy abstracta. Por eso yo a veces cuando tengo la oportunidad de hablar con algún colega, un grupo de colegas, estamos en confianza, yo soy profesor y doy clases a nivel terciario y a nivel medio, les digo, hay que hacer una ESI para seres humanos. Que era lo que decía el Ubuntu, el sistema de Linux, digamos en Ubuntu, un sistema operativo para seres humanos. Bueno, hay que hacer una ESI, una educación sexual para seres humanos. Y la ideología de género, desde mi punto de vista, no está hecha para seres humanos. Está hecha para ser un ser humano abstracto, que es el punto de partida de toda ideología, que no respeta la realidad. Entonces la razón, que es una apertura a la totalidad de todos los factores, esa podría ser una definición de razón, que me la acerca el pensador Luigi Giussani, una apertura a la totalidad de todos los factores, tiene que conformarse con menos por esta ideología. Lo primero que sale de esta ideología son justamente las evidencias. Las evidencias que demuestran de que hay diferencias entre el hombre y la mujer, no solamente físicas, también espirituales, también psicológicas. Entonces, bueno, vamos a la otra diapositiva para ver lo que significa un poquito ideología. Están a favor de esta ideología, dicen que en realidad no, la perspectiva de género no es una ideología. Incluso hay distinciones que se hacen entre perspectiva e ideología. Pero está demostrado que es una ideología. La ideología, según justamente lo que pongo en el diccionario de la Real Academia Española, es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, época, movimiento cultural, religioso o político. Ideología no significa que sea algo malo, significa justamente eso, un conjunto de ideas. Algunas ideologías son totalitarias, otras no lo son. Y aquí pongo tres cosas que pueden sonar muy provocativas, pero hago esta aclaración. Mi deseo no es polemizar, pero tenemos poco tiempo y yo tengo que decir aquello que realmente pienso. Hay una finalidad en la ideología de género que no es la finalidad que seguramente muchos docentes y colegas mías piensan y que defienden esta ideología, pero es una finalidad que existe. Es una finalidad que uno la ve en las consecuencias. Y realmente la ideología de género, que ya vamos a ver cómo es a través del pensamiento, tiene una finalidad. La finalidad, y por lo cual yo me opongo totalmente a ella, es la destrucción total del ser humano en su naturaleza. Y una estrategia que es la aniquilación por sustitución de su naturaleza por otra. Acá hay una objeción que me puede surgir de cualquier persona que escucha. Pero ¿cómo puedo hablar de naturaleza si justamente la naturaleza es justamente humana, es justamente de aquello de lo cual ya no se habla? Se habla de la naturaleza de los bosques, de la naturaleza del Amazonas, pero ya no se habla de la naturaleza humana. Justamente porque la ideología de género ha tirado por la borda la perspectiva natural, que es justamente una manera de hablar del hombre totalmente lícita. Existe una naturaleza humana, aunque no le guste a los ideólogos de género, y vamos a ver por qué existe. Y vamos a ver que está bien que existe. No sé si lo podemos desarrollar en esta charla, pero quedará para charlas posteriores. Entonces, se destruye la naturaleza humana con esta ideología por sustitución de otra naturaleza. Y hay un método, que es el método que veíamos en el video. El método de la dominación ideológica por la tecnología y el poder coercitivo del Estado. La dominación ideológica porque el campo de batalla es la mente del hombre. Eso lo sabe cualquier ideología. Y los ideólogos de género, cuidados por pensadores marxistas, saben perfectamente esto, como cualquier persona que se dedique al pensamiento. Nosotros, como docentes, lo sabemos, aunque no andemos pensando sobre eso, que, como decía, digamos también lo que está en el ámbito religioso, nosotros manejamos especies espirituales. Las especies espirituales significa que no se ven, pero no porque no se vean, no son concretas. Así que sí,
La ideología de género es perversa, la ideología de género es destructiva. Justamente por eso me opongo a la ideología de género. Y intento, digamos, hacer mi aporte en el sentido de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo cuando apoyamos la ideología. Vamos a la otra. Bueno, quise poner a propósito la imagen, digamos, de este señor, porque, bueno, tiene un nombre rarísimo, Dunhorn. Estuvo un tiempo, muy poco tiempo, porque tuvo problemas de salud, y era un experto en teoría, digamos, LGBT, él mismo era un militante homosexual. Abro un paréntesis para aclarar de que yo no tengo ningún problema con homosexual. De hecho, digamos, no hago ningún juicio moral. Yo soy profesor de filosofía, me dedico a eso. Reflexiono sobre la ética, que es la parte de la filosofía que también reflexiona sobre el comportamiento moral. Pero yo no hablo juicios morales sobre personas individuales. En el caso particular de este señor era un encargado de la ONU para monitorear cómo se implementaban las políticas de género y las leyes de género en todos los países. O sea que la ONU tenía una persona de colectivo LGBT, que hacía de especie de policía del pensamiento de todos los demás países en este tema. Para que ustedes vean que lo que apareció en el video, muchas cosas que parecían de ciencia ficción, son, digamos, la más cruda realidad, de la más candente actualidad, dirían los noticiarios de mierda. Pasemos a otro. Bueno, ¿por qué estamos acá? Quería compartir esta diapositiva con ustedes porque la persona que ven ahí en la foto pasó a la historia como, bueno, como el filósofo brillante que fue justamente Friedrich Nietzsche. Pido perdón a los que son hablantes de la lengua alemana porque yo no soy alemán ni domino la lengua. No sé si pronuncio bien el apellido. Pero bueno, Nietzsche, como dicen algunos, todo el mundo en general lo conoce y lo identifica como un filósofo de los más agudos que hubo en la historia del pensamiento, con muchísima razón. Nietzsche fue profundamente, por lo menos lo parecía, profundamente anticristiano, pero yo también lo enseño, pues soy profesor de filosofía y no tengo ningún problema en enseñar. También a mí me parece una persona realmente valiosa como pensador. Fíjense lo que decía acá. Nosotros en realidad estamos por eso. Si leemos lo que dice Nietzsche, le tenemos que dar la razón a Nietzsche, porque nosotros tenemos el mismo corazón que él tenía. Aunque él, ese corazón, le hacía sufrir porque él contradecía continuamente lo que tenía en su corazón. Nietzsche era igual a cualquier otra persona y probablemente era mucho más consciente que muchas personas de su tiempo. Para mí fue realmente un verdadero. Leo una frase que decía Nietzsche, y que es el motivo por el cual nosotros hoy estamos acá, también, desde mi punto de vista, ¿no? Un día, el caminante cerró la puerta tras de sí y lloró. Después se dijo, este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo no aparente, de lo cierto. ¿Cómo lo odio? Este ardiente deseo de lo verdadero, de lo real, de lo no aparente, de lo cierto. ¿Cómo lo odio? Bueno, no conozco individualmente a cada uno de ustedes, pero como cultura nosotros somos así. Tenemos este corazón. Y muchas veces odiamos lo que este corazón nos indica. Contradecimos aquello que todos tenemos en nuestro corazón. Por eso hoy estamos hablando de una ideología tan fea como la ideología de género. Y cuando digo fea, lo digo a propósito. Porque si hay un motivo razonable para decirle que no a esta ideología, es sencillamente porque es fea. Pero ya no tenemos ni siquiera el criterio estético que tiene en la Edad Media como para poder decirlo con verdad. Porque ya nos damos cuenta de que es fea. Pero decir que es fea es una cosa profunda, si nosotros tuviéramos la cultura que tiene la Edad Media. Porque tendríamos una cultura desarrollada hasta en la estética. Y hasta en lo estético, la perspectiva de género o ideología de género es fea. Pero esa razón a nosotros ya no nos basta, tenemos que encontrar otras. Porque como civilización somos una civilización caída. Somos una civilización que ha abandonado sus raíces. De esto justamente es lo que quiero hablar en la próxima diapositiva. Este es el primer momento, y acá vamos a hacer una pausa, pero vamos a mirar un minutito esta diapositiva.
porque es el primer momento que quería llegar. Este sería el primer momento cultural, que nos pintaría el cuerpo entero. Nosotros estamos parados en este momento, también. El odio a lo real, una elección metafísica, puse allí, ¿no? Bueno, y una persona que pareciera como que está huyendo de algo. Sí, porque el hombre está en fuga. El momento cultural que nos toca vivir, de declive de esta civilización, es de un hombre que está en fuga de sí mismo, en fuga de su corazón, como le pasaba a Nietzsche. El odio a lo real, una elección metafísica. ¿Cómo se instrumenta este odio a lo real? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la historia? Bueno, la historia del pensamiento ya era muy temprano, para que ustedes vean que la ideología de género no es original, ya muy temprano, en el siglo V, IV a.C., siglo IV a.C., hubo un pensador que comenzó, digamos, a dar este paso. ¿Podemos seguir con otra diapositiva? Ese pensador fue Heráclito de Éfeso. Si hacemos historia de la filosofía, yo tendría que comenzar justamente por lo que estoy empezando, que es la antigua. Y hubo, digamos, un momento de reflexión profundamente metafísica que llegó alrededor del siglo V, IV, que fue la época gloriosa de la filosofía griega. La filosofía griega es la que hoy se enseña muy poco. Aquí está. La perspectiva de género supone tres cosas. Supone una visión metafísica, que es la que vamos a abordar ahora. Supone una visión gnoseológica, o sea, del conocimiento. Y supone una visión antropológica. Estos tres tipos de visiones, bueno, darían para una charla de 2 o 3 horas cada una, ¿no? Lo podemos abordar en este momento. Pero tenemos que abordarlas para poder entender en profundidad lo que es justamente la ideología. Bueno, esa reflexión metafísica comenzó muy temprano en la filosofía. La filosofía griega se supone que comenzó alrededor del siglo VII a.C., y acá estamos parados en el siglo V, IV a.C. Después de los filósofos presocráticos, esto también serían presocráticos, que comenzaron a reflexionar sobre lo que veían, digamos, sobre la naturaleza, comenzaron a reflexionar sobre el ser, con Heráclito y con Parménides. Heráclito fue uno de los geniales filósofos presocráticos que comenzó una reflexión metafísica. La metafísica es la parte de la filosofía que reflexiona sobre el ser. Les pido disculpas si voy muy rápido y se confunde un poco lo que yo digo, pero tenemos poco tiempo. Y este video después ustedes lo pueden ver también en YouTube. Bueno, lo que dice acá Heráclito es que el ser es devenir, o sea que todo cambia. No hay nada permanente en el ser. Todo, absolutamente, va fluyendo como un río. Nadie se baña en el río 2 veces. Esta es la concepción del ser que tiene Heráclito. Pasamos a la otra. Sigue con Heráclito. Lo estamos citando obviamente a propósito, no nos estamos citando, digamos, de una manera arbitraria. Lo estoy citando de Heráclito porque tiene que ver con la perspectiva de género, tiene que ver con nuestra mentalidad moderna. Estamos hablando de un filósofo del siglo VI y V a.C. Heráclito de Éfeso, seguimos con él, ese mismo ser que es devenir, que es cambio permanente, tiene otra característica. Ese ser es contradictorio. Para explicar el movimiento, para explicar el cambio de las cosas, Heráclito decía que el mismo ser tenía como una contradicción interna, que estaba como una lucha permanente. Entonces, esa lucha hacía que todo cambiara y todo se pusiera en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, él hablaba siempre de opuestos. Fíjense que también el filósofo Marx habla de opuestos, ¿no? Tiene mucho que ver justamente con Heráclito de Éfeso. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, acá tenemos, digamos, al filósofo de cabecera que comenzó a hablar de los opuestos, de los cuales después el marxismo hace toda una doctrina política. Los opuestos, calor y frío, ignorancia y conocimiento, masculino y femenino, ¿no? Eran todos opuestos. Por ejemplo, la noche se peleaba con el día, y entonces cuando ganaba el día salía el sol, ¿no? Y él explicaba todo por esa lucha. Era una lucha de opuestos que eran siempre contradictorios. El ser era contradictorio en su raíz. Esto es lo que decía Heráclito. Pasamos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias que tiene eso es que justamente eso hace posible esa manera de mirar el ser, que no es la única, esa manera de mirar el ser
fue contestada por dos filósofos. Uno de ellos fue Parménides, y después superado Parménides y Heráclito por Aristóteles, que fue el filósofo más genial del siglo, bueno, dicen de toda la historia, pero estuvo en el siglo IV Aristóteles, contestándole tanto a Heráclito como a Parménides. Parménides tenía la visión opuesta a Heráclito, pero la visión de Heráclito determina esta constitución, la que voy a citar ahora, y que tiene que ver justamente con nuestra manera de pensar actual. A nivel metafísico es imposible hablar de esencias, de modos de ser. Esencia en filosofía es un modo de ser. Y de naturaleza. ¿Por qué? Porque si todo es cambiante y permanente, como ya lo criticaba Parménides, Heráclito, no se puede decir que haya una naturaleza. No se le puede dar ni siquiera un nombre a esa naturaleza. Porque se necesita una cierta estabilidad para poder hablar de naturaleza. La estabilidad es justamente lo que el ser no tiene desde el punto de vista de Heráclito. Entonces, a nivel metafísico ya hay un problema. Porque no se puede hablar de esencia y no se puede hablar de naturaleza. No se puede decir, por ejemplo, que una naturaleza es de tal manera, y de ahí se puede deducir principios. Ustedes me van siguiendo, con esfuerzo, por eso es una reflexión metafísica, se van a dar cuenta que no tiene muchísimas consecuencias. A nivel nociológico, o sea, el conocimiento, en el segundo punto, es imposible conocer el ser o afirmar algo como verdadero. Porque de una concepción metafísica o del ser, viene una concepción de conocimiento. Si uno afirma que el ser no se puede conocer, o es un escéptico con respecto al tema de la verdad, porque la verdad se afirma incluso hoy no se puede conocer, no hay verdad absoluta, se dice con mucha facilidad, es porque detrás hay una concepción metafísica. O sea, hay una concepción del ser. La concepción del conocimiento está ligada a una cierta concepción del ser. Y tanto la concepción de la naturaleza, como no naturaleza, la concepción de conocimiento como afirmando que no se puede conocer la realidad, son cosas totalmente y absolutamente actuales. Estamos hablando de un filósofo del siglo V y IV a.C. Fíjense, ¿no? Y es un pensamiento, en tercer lugar, antimetafísico. O sea, la manera de pensar de Heráclito, y de toda la ideología que viene después en la moderna, es un pensamiento antimetafísico, o sea, anti-ser y antirracional. Porque si uno habla de opuestos, como en el caso de Heráclito, y como también es el caso del marxismo, no se respeta el principio de contradicción de Parménides y de no contradicción de Aristóteles. Estos principios no son una invención de la filosofía parmenídea o aristotélica, son descubrimientos que se hicieron a nivel lógico, para pensar coherentemente, para pensar sanamente, para pensar racionalmente como un hombre sano, como Dios o como ángel, para pensar correctamente, uno tiene que seguir un pensamiento lógico. Y no se puede hablar de opuestos contradictorios porque sí. Entonces, es un pensamiento antimetafísico y un pensamiento antirracional. ¿Sí? Justamente por eso, uno puede encontrar toda una serie de contradicciones en estas ideologías modernas que se basan en esta concepción del ser. Sí. Bueno, el segundo momento que vemos acá, disculpen si voy muy rápido, después ustedes pueden apuntar y hacerme toda la pregunta que deseen. El segundo momento que vemos acá es el segundo momento que también este muchacho Nietzsche, ¿no? Que también es un profeta. Nietzsche muere en 1900 en un manicomio, lamentablemente, ¿no? Y firmando cartas como el crucificado. Él tenía un amigo, le mandaba cartas, y él firmaba al final el crucificado, ¿no? Como si se identificaba con Cristo. Estaba totalmente sumido en la locura. Ese Jesús que él había querido contestar en todos sus libros, porque él había querido hacer incluso una versión diferente, opuesta al cristianismo, que lo superara y lo contestara. No estoy hablando mal de Nietzsche, porque no significa que Nietzsche a mí no me guste. Estoy diciendo simplemente, pues, filosofía, compraría, digamos, una clase, cualquiera. Bueno, ¿cuál es el aporte de Nietzsche? Fue inmenso, porque él fue el crítico fundamental de la Edad Moderna y de la manera de usar la razón que tenía la Edad Moderna, en la cual estamos sumidos todavía, aunque se hable de posmodernidad. Bueno, le voy a leer lo que dice.
Nietzsche, en un escrito que se llamaba El Loco, que está en La Ciencia Orgullosa, La Bella Ciencia, que es un libro que él también publicó, hablaba de la muerte de Dios. Nietzsche pasó la historia por ser un filósofo nihilista. Nihilismo es una palabra que viene del latín nihil, que significa nada. Se hace una filosofía de la nada. Y Nietzsche, que realmente era un tipo que iba al borde, al límite de todo pensamiento, dio en la tecla cuando habló justamente de esto. Él identificó con la frase Dios muerto cuál era el centro de la cultura europea, el centro de la cultura occidental. Nadie lo decía. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. El centro de la cultura occidental era Cristo, era Dios. Y ese Cristo, ese Dios, había sido desplazado ya en la Edad Moderna, que era la edad que vivía Nietzsche. Y eso era lo revolucionario de la cultura, eso era lo revolucionario del pensamiento. Y Nietzsche puso el dedo en la llaga al expresarlo de esa manera. Dios murió. Ese es el gran diagnóstico que Nietzsche hace de la cultura occidental. Y, desde mi humilde punto de vista, dio exactamente en la tecla. Nietzsche, para mí, todavía sigue siendo insuperable como diagnosticador de lo que es nuestro tiempo y como profeta de lo que es nuestro tiempo. Muere en 1900, principios del siglo XX. Bueno, ¿qué dice en este escrito? Dice, ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día, que corrió al mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podemos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Con qué agua podremos purificarnos? Esa es la gran revolución del mundo moderno, que se da antes de que naciera Nietzsche en el siglo XIX, ya abandonando la Edad Media y fundamentalmente a partir del siglo XVII. Pero Nietzsche lo vio claramente en el siglo XIX. El centro de la cultura occidental había desaparecido. Y el centro de la cultura occidental era Dios. Sigamos, adelante. Si Dios desaparece, lo que queda es solamente el hombre, en teoría. Lo que Nietzsche proponía justamente era una superación del Dios cristiano. No proponía tampoco volver a ese Dios cristiano, que él lo consideraba un Dios con vocación nihilista, o sea, con vocación de nada. Lo que queda es lo que decía Protágoras, un sofista del siglo V a.C., contemporáneo de Sócrates. El hombre es la medida de todas las cosas, las que son en cuanto que son, y las que no son en cuanto que no son. El hombre, nada más. No hay ninguna referencia a Dios, en absoluto. El hombre es la medida de todo. Y esto tiene múltiples interpretaciones, algunas más positivas, algunas más benignas. Pero está dicho en un contexto en el cual también Protágoras vivía y pensaba que es un contexto de ateísmo. Sigamos con el... Bueno, acá hay un tercer momento, mejor dicho, dentro de este momento está el padre espiritual de Marx, que es Hegel. Hegel es mucho menos conocido que Marx a nivel popular, pero realmente, digamos, que es el que estuvo dando de toda la batería intelectual a Marx. Desde mi punto de vista, Hegel es mucho más importante que Marx, porque incluso las constituciones que surgieron, digamos, en el siglo XIX, le deben mucho a Hegel como inspiración. O sea, la concepción del Estado, que está incluso en las sociedades modernas, le debe muchísimo a la reflexión de Hegel. Bueno, Hegel es el que retoma el pensamiento de Heráclito, en el cual él ve estas oposiciones. Hegel tenía, digamos, hacía una reflexión, digamos, a todo nivel, también a nivel teológico. Él decía que las oposiciones a nivel de pensamiento no eran solamente oposiciones a nivel de pensamiento, sino que eran oposiciones a nivel de la realidad. Entonces a él le debemos la famosa frase, digamos, que tiene muchísimas consecuencias de filosofía,
todo lo racional es real, mejor dicho, todo lo real es racional, que es la primera parte de la filosofía de la Edad Media. Todo lo real es racional, y todo lo racional es real. Hegel es un representante, por supuesto, también del racionalismo en su época. Digamos. Bueno, seguimos con el representante más famoso, su alumno, digamos, privilegiado, que fue Karl Marx. Yo creo que este hombre no necesita demasiada presentación. Es actual, incluso hasta en el mundo de hoy, a pesar de que tuvo una vida muy sufrida, que, bueno, no se puede decir que haya sido una persona violenta. Todo su sistema tuvo inmensas consecuencias en el siglo XX y dejó un cementerio por todos lados. Para que ustedes se den una idea, se calcula que en la Segunda Guerra Mundial dicen que a grosso modo murieron algo así como 60 millones de personas, ¿no? En total, ¿no? Y en el marxismo, situado por Hobsbawm, que es un pensador, muy actual historiador marxista, o sea que no es digamos, contradictorio al pensamiento de Marx, sino todo lo contrario, que es un historiador brillante, muy citado, muy estudiado, dice que hubo alrededor de 100 millones de personas eliminadas en toda la experiencia marxista en todo el mundo. De la revolución bolchevique, siglo XIV y XVII, hasta la última experiencia marxista del día de hoy. O sea que, en realidad, si fuéramos coherentes con la historia, diríamos que Stalin fue peor que Hitler, en cierto sentido. No estoy hablando bien de Hitler, pero digo, es justo rechazar el sistema nazi como sistema por todo el mal que acarreó en el mundo. Sin embargo, nadie tiene una palabra para la concepción marxista de la realidad de la vida, incluso de la sexualidad, como vamos a ver ahora en la próxima oportunidad. El feminismo de género adopta, grosso modo, por supuesto que esto es una simplificación injusta, por esquemática, pero en este espacio no podemos hacer demasiado. Entonces, el feminismo de género acepta, sin más, esta categoría marxista, y reemplaza, digamos, lo que sería el proletariado por la mujer, lo que sería, digamos, la burguesia por el hombre, y el ideal, digamos, la estancia final es una sociedad sin sexo. Y esto que yo estoy diciendo tampoco es arbitrario, porque incluso en el feminismo actual, que no es el feminismo del principio, que tendría, por ejemplo, el derecho a la libertad de votar de la mujer y demás, el feminismo actual, que es el feminismo de género, muy ideologizado por diferentes filósofos, incluso de género, ya no se habla más de la mujer. La mujer es una instancia al superar. El hablar de mujer, el hablar de hombre, es hablar en categorías binarias, que son justamente lo que está arriba, como tesis y como antítesis. Ahora se va a una instancia superadora de esa categoría binaria, que está impuesta, por otro lado, por el patriarcado, usando el lenguaje que sería una sociedad sin sexo. No lo dicen abiertamente, pero de alguna manera lo dicen. Y de hecho, además de 120 orientaciones de género reconocidas por la ONU, en definitiva disuelven la sexualidad. Porque ¿qué significa, por ejemplo, el tipo de género fluido, en el cual uno puede ser un hombre a la mañana, una mujer a la tarde y un delfín a la noche? Es normal eso, es sano. Yo los invito a que ustedes busquen los más de 120 clases de género reconocidos por la ONU y van a ver si las encuentran. Es muy difícil encontrar un listado de todos los géneros con una explicación adecuada. ¿Cuántos de científicos habrán eso? Bueno, de científico, de ya nada. De ideológico, 100%. Y acá tenemos un ejemplo con Hegel, con Marx, con lo que viene ahora. Sigamos. Muy bien, el tercer momento en el cual estamos parados es el nihilismo. Tenemos de vuelta a nuestro profeta que nos lleva de la mano, un lazarillo, Nietzsche. Dice, justamente el tercer momento del nihilismo. ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? El sol era justamente el Dios cristiano. ¿Hacia dónde caminará ahora? Está citando el mismo escrito del loco. Es el loco el que habla.
¿Hacia dónde iremos nosotros? Lejos de todos los soles. ¿No nos caeremos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continua noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles en pleno día? Repito, ¿no tenemos que encender faroles en pleno día o a mediodía? Es para leerlo y releerlo, el vértigo que producen los versos, los escritos de Nietzsche son increíbles, porque él describe el nihilismo. Eso es el nihilismo, desorientación y vértigo, porque uno ya no tiene un punto de referencia, porque el punto de referencia de toda la cultura occidental era justamente el Dios cristiano. Todo estaba prendido de ese centro. De la misma manera que si uno analiza la filosofía aristotélica, de Aristóteles, filósofo del siglo IV a.C., uno se da cuenta que es una filosofía finalista, llena de orden, y que no puede pensar sin Dios. No está, digamos, puesto digamos, en cada rúbrica, digamos, de Aristóteles. Pero al final también se hace una reflexión teológica sobre Dios, muy interesante. Porque todo tiene hacia eso en la reflexión aristotélica. O sea, se puede hacer una filosofía perfectamente coherente con la idea de Dios, como la dice Aristóteles. Sistemática y profunda. Bueno, pero justamente eso es lo que falta en la cultura. El Dios cristiano. Estamos en el medio de un vértigo en el cual no se puede construir nada. Muy bien, sigamos. La última consecuencia. Y acá vamos a ir después a la última, a la otra diapositiva. La última consecuencia es lo que ya dijo Michel Foucault, este autor tan citado, que se lo cita entre los filósofos, pero también fue un gran pensador en materia de psicología, sociología y demás. Un filósofo de la manera moderna, ¿no? La manera en la cual uno no estudia solamente filosofía, sino diferentes disciplinas. Michel Foucault, que también era homosexual, también era activista gay, y también hacía filosofía, y es enormemente influyente en el mundo de hoy, en particular cuando se estudian las relaciones de poder, digamos, en determinados círculos. Justamente también era un estudioso de Nietzsche, y él saca la conclusión que sacaron todos los que lo siguieron a Nietzsche, y todos los que no lo siguieron también. Al final, en esta civilización, en teoría tenía un Dios que se había convertido más en un objeto de museo, como ya lo había dicho Nietzsche. Es el hombre el que termina aniquilado. Al final, todo entra en un vértigo, entra en un desvarío. El pensamiento, tan brillantemente también lo había expresado Michel Foucault, se torna nada. Ya ni siquiera la psicología puede decir exactamente qué es. No hay ningún punto de referencia. Nosotros, en nuestra cultura occidental, tenemos la desventaja, en cierto sentido, de que no somos budistas, de que no tenemos una cultura con otro Dios distinto. Tuvimos una cultura con un Dios cristiano, por enormes consecuencias. Entonces, haber arrancado ese centro trajo, digamos, toda esta consecuencia que ya la vio Nietzsche y la defienden pensadores impensados, como puede ser Michel Foucault. Michel Foucault, no estamos hablando acá de un cura, ni estamos hablando de una monja, ni de un santo de altar, sino de un pensador, ¿no? Un pensador absolutamente moderno, postmoderno. El hombre murió. Esa es la trágica consecuencia de nuestra cultura. El hombre murió. El hombre murió. Ya no se puede hablar más de hombre. Por eso ya no se puede hablar más de naturaleza humana. Y eso es justamente lo que está como base de toda la ideología. Ese pensamiento disolvente, que no es el único pensamiento. Pero es el pensamiento que hemos elegido como cultura. Porque nosotros hemos elegido odiar lo real. Ese es el problema de nuestra cultura. Yo me congratulo de que, bueno, de que como también existen, como también lo decía Nietzsche, el corazón del hombre al final pide otra cosa. Aunque nosotros no le hagamos caso. Seguimos con la otra. Bueno, acá tenemos, digamos, a una pensadora, filósofa norteamericana, que es Whitney.
en lo cual debemos justamente toda la intromisión del Estado actual, ¿no?, en nuestra vida, para afirmar y a convencer a todos de que lo personal es político. O sea, no hay una diferencia entre el fuero íntimo y el fuero social, o el fuero político. No. El Estado puede decirte cómo mantener relaciones sexuales, casi uno tiene que decir que hasta podría decirte con quién, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés que tener? ¿Cómo tiene que ser la familia? ¿Tipo? Sí, el Estado. Antes lo decidía uno en la intimidad de su cama, de su hogar, con su mujer. Ahora es el Estado que toma las riendas hasta de lo personal sexual. Acá tendríamos que hacer también una pregunta. ¿Es el Estado que tiene que educar en la sexualidad? ¿Por qué? Es más, ¿es el Estado que tiene que educar realmente? ¿Por qué? Son todas preguntas, ninguna ociosa. De acuerdo a cómo contestemos esa pregunta, deberíamos sentarnos y decir, bueno, queremos hacer una sociedad de esta. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo en que lo personal sea político, sin límites. Yo, obviamente, no estoy de acuerdo en que el Estado eduque sexualmente a mis hijos sin preguntarme qué es lo que pienso, barriendo, pasando por encima de todos mis valores. Están afincados en una cultura de 2000 años, si tomo en cuenta el cristianismo, o de 2500, 600, 700 años, si tomo en cuenta la cultura griega, o 5000 y pico de años, si tomo en cuenta la cultura judía. Entonces son simplemente acotaciones que hago al margen de la frase de Kate Millett, una profesora muy influyente, de que lo personal es político. Bien, sigamos con el otro. Estas son representantes del feminismo de género actual, ¿no? Bueno, Sheila Firestone, también la conocen, porque la cita, a todas las que tenemos ahora, y que habla justamente de la pedofilia, el incesto y la destrucción de la familia. Se proponía, de hecho, que los menores de edad, los niños, mantuvieran relaciones sexuales abiertas con los adultos, ¿no? Porque justamente eso también, lamentablemente, forma parte de esta ideología. El hecho, digamos, de que no haya ninguna distinción, ningún pudor en la expresión de las diferentes atracciones o orientaciones de género. Por eso la pedofilia también está dentro de la ideología de género. Yo lamento que darle esta mala noticia a muchos de mis colegas que defienden esta ideología, porque seguramente no se dan cuenta de esto. Quiero creer que no se dan cuenta de esto. Pero es imposible defenderse de la pedofilia desde la ideología de género. Uno únicamente puede reaccionar, puede enojarse, desde otra perspectiva. Por ejemplo, la perspectiva de la ideología cristiana, católica, evangélica, budista, musulmana o atea, que no adhiera a esta ideología. Pero es imposible oponerse a la pedofilia de la ideología de género, porque todas las orientaciones sexuales, todas las orientaciones, son igualmente válidas. No hay ninguna valoración de tipo moral. En realidad, lo que está mal es ser hombre y mujer, porque eso cae en una categoría binaria. Lamento, no puede desarrollar más estos pensamientos, porque tendría que hacer realmente solamente una charla hablando solamente de la ideología de género. Pero excede lo que hoy nos proponemos hacer. Pero realmente, como yo le digo, es imposible defenderse de la pedofilia desde el pensamiento de la perspectiva de género, que no tiene ninguna valoración moral. ¿Cómo puede ser buena, digamos, la relación entre dos hombres o dos mujeres, y mala la relación entre un niño y un adulto, incluso con el consentimiento del niño? Esto ya está impactando legislaciones como, por ejemplo, la legislación de Francia, en la cual el niño tiene que probar, digamos, que no dio su consentimiento para ser tomado como abuso sexual. Lo que estoy diciendo no es tampoco nada ocurrente en mi caso. Sigamos. Y acá, ya estamos terminando con el PowerPoint. Tenemos a la pensadora probablemente más influyente, y también la citan muchos expositores, que es Judith Butler. Yo puse así un solipsismo exasperante, en el sentido de, digamos, un egoísmo, una vuelta sobre sí mismo, un bucle, porque ella afirma en su libro, justamente, el último libro me parece que tiene escrito, que también el sexo es cultural. La última referencia a algo biológico, de hecho, ya por ejemplo, los profesores de biología, me enteré, digamos, ya no son, digamos,
ya no son docentes, digamos, por ejemplo, de ESI, exclusivamente, sino que también entran otros profesores. Quiero creer que entraremos profesores de filosofía en ciencia del ESI. Porque el sexo no tiene absolutamente nada que ver con la biología. Eso que es de sentido común, eso que nos muestran las evidencias, que nos muestran todas las evidencias de toda la humanidad en todos los tiempos, está referido únicamente a la cultura. Lo cual contradice las evidencias. La filosofía que practica esta señora es una filosofía que no tiene nada que ver con el nacimiento de la filosofía. La filosofía griega nació en el siglo VI, VII a.C., como una sombra del real. Eso está en todos los manuales de filosofía. El griego era un niño ante la realidad, pero no porque fuera tonto, no justamente porque tenía la genialidad de abrir los ojos. No discutir con la realidad. Miraba un cielo estrellado y apreciaba un orden. De hecho, eso tenía una palabra para definir el cielo, que era cosmos. Cosmos es una palabra griega que significa totalidad ordenada. Ellos podían advertir un orden en todo. Claro, a diferencia de nosotros, un orden que ellos no habían puesto, pero un orden que los maravillaba. Esa actitud de asombro ante lo real es lo que hemos perdido. Nos convendría mucho más no tener una realidad con frizz y un aire acondicionado, discúlpeme, yo aprecio todo eso, soy un ser humano y también tengo calor, y yo también, pero ser un poco más como los griegos del siglo IV y siglo V, que vivían desde ese punto de vista como hombres de verdad, comparado con muchos. Muy bien, vamos a otra, yo creo que lo último. Bueno. Acá vamos a hablar de leyes ideológicas. Lamento, digamos, cansarlo con todo esto. Esta es la última, será la última parte. Estamos, creo que seguido de tiempo, ¿no? Muy seguido de tiempo. Bueno, cortamos acá y Darío que me diga si continuamos. Tendría 15 o 20 minutos más. Darío, te pido disculpas. Darío, ¿estás ahí? Darío. Hola, Mario. Sí. De pronto excedimos, perdóname, se me fue el tiempo. Me quedaron las leyes ideológicas justamente referidas, digamos, al ESI, que si querés las abordamos ahora para que quede grabado, porque esto después se sube al YouTube. Entonces todo lo demás que no pudieron ver, lo pueden ver ahí, ¿no? Si querés puedo terminar esto, que va a llevar, no sé, 15 minutos más, exagerando, para hablar de las leyes ideológicas y de la propuesta que yo hago contra esas leyes ideológicas. Mencionarlas nada más, pero como vos digas, si no, Creo, Mario, que no hay ningún problema. Así le damos cerramos el círculo, digamos, de lo que es esta ideología de género. Así que de mi parte no hay inconveniente que vos nombres estas leyes. Así que adelante, Mario. Seguimos con el PowerPoint. Estas leyes ideológicas, esta ideología se impone a través del Estado, porque es muy difícil que se imponga de otra manera, porque no es una ideología que respete el sentido común. Entonces, nosotros hemos perdido, como yo te había dicho alguna vez, Darío, en nuestra charla, ya hemos perdido una batalla fundamental, que es justamente esta primera batalla, estas leyes ideológicas que ya se impusieron. Y si uno acepta las premisas, todo lo demás viene por añadidura. Y uno no puede dialogar con esta ideología, no puede decir, no, vamos a parar acá. Vamos a aceptar, por ejemplo, la perspectiva del ESI ideológica en la educación, pero vamos a decirle que no a la pedofilia. No, eso no se puede hacer. Eso es excelente, eso es una demostración de muy buena voluntad, de salud moral, de salud sexual, psicológica. Pero no se puede hacer, porque es ser incoherente con esa ideología. No se puede dialogar con la perspectiva, con la ideología de género. No se pueden aceptar sus premisas. Entonces, yo con mis alumnos hacía siempre esta distinción. Distinguir, como hacemos, no es oponer. Distinguir no es separar. Nosotros distinguimos entre hombre y mujer, no es para oponerlo, sino para hablar de una complementariedad. Pero tenemos que distinguir porque son cosas diferentes. Distinguir, ser, obrar, no es juzgar moralmente. Es lo que yo decía. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Estas leyes son, fundamentalmente, estas que yo voy a nombrar acá. La ley de matrimonio igualitario, que
que se sancionó y promulgó en el 2010, la Ley de Identidad de Género, que es de 2012. Y vamos a pasar a la otra diapositiva que habla de la identidad de género. Bueno, aquí por la identidad de género está el artículo 2, que habla de la vivencia interna e individual del género tal como cada persona naciente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Bueno, sigue, ¿no? Bueno, obviamente tenemos mucho para decir de eso, pero yo estoy citando simplemente el artículo segundo de esa ley de identidad de género, para que ustedes vean que es una ley totalmente ideológica, porque pone el sentimiento como medida de lo real, en ese sentido, para definir la sexualidad de cada persona. Lo cual es bastante discutible, por lo menos bastante discutible para que sea puesto en una ley. Seguimos con eso en la otra ley. Y la otra, digamos, que es la ley Micaela, de capacitación obligatoria. Bueno, acá, digamos, para que tenga alguna duda de si existía, digamos, un poder coercitivo y controlador que quiere que todos pensemos igual, y que incluso castiga socialmente a que no piense de esa manera. Se estableció esta ley Micaela para que todo el mundo haga un curso de ideología de género en los 3 poderes del Estado. Entonces, hay una capacitación obligatoria que ya se pone en el artículo 1, y hay sanciones en el artículo 8 para las personas que se niegan a hacer esa capacitación. O sea, hay una verdadera persecución legal contra eso. Seguimos. ¿Qué es lo que yo propongo contra todo esto? Yo lo que propongo es la defensa de la libertad. Lamentablemente no puedo expresarme mucho porque se nos fue el tiempo, pero yo había pensado hablar de la ley justa y de la ley injusta. La ley justa es la que respeta la dignidad de la persona y lo dictamen en la recta razón. Sigamos con otro. La ley injusta es propiamente una falsa ley. Sí, es una falsa ley, ¿por qué? Porque la ley injusta es una ley inicua, y las leyes inicuas no hay que obedecerlas. Justamente por eso está la objeción de conciencia. Lo digo porque yo tuve, digamos, un diálogo bastante intenso, como yo hoy, con un funcionario provincial, en el cual se me echaba una cara de que yo no iba a respetar la ley si me oponía como objetor de conciencia, ¿no? Porque lo mío era ideológico. Bueno, no. Lo de este funcionario era ideológico, de la educación. Y yo me puedo oponer porque la objeción de conciencia, digamos, ante la ley injusta no hay que obedecerla, y uno se puede oponer. Seguimos con la otra. Por eso la objeción de conciencia. El ciudadano está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de autoridades civiles. No está obligado en conciencia. Es contrario a la exigencia de orden moral. Seguimos. La ley moral natural. La ley natural, que es, digamos, lo que ya había como una reflexión del siglo V a.C. con el mito de Antígona, Sófocles, expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. O sea, cualquier persona usando la razón puede acceder a estas verdades fundamentales para toda la humanidad. Y la ley moral natural es inspiradora y formadora de leyes en el derecho positivo. El derecho positivo no puede contradecir la ley moral natural. Justamente cuando se contradice la ley moral natural, que es accesible a la razón de cada persona, independientemente de su credo, por el simple hecho de tener razón, uno puede objetar en su conciencia. Es decir, bueno, yo esta ley no la sigo porque tengo un problema de conciencia con esta ley, porque va en contra de mi moral, porque va en contra de lo que yo considero justo y correcto. Entonces no solamente un derecho, es también un deber de conciencia el oponerse a las leyes injustas. Y eso es lo que yo propongo. Una oposición, en el caso de la docencia, o en otro caso, como objetores de conciencia. Y exigirle al Estado que no se nos persiga, como está haciendo justamente lo que somos objetores de conciencia en realidad. Simplemente quería decir eso, Darío. Muchas gracias y te pido 1000 disculpas por el tiempo. Sí, está bien. Te pido disculpas por el tiempo que se excedió y cada una de estas cosas que yo decía daría pie, digamos, para hacer un curso, ¿viste? Para las personas que quisieran seguirlo. Yo de hecho lo voy a hacer para el que quiera, ¿no? Lo voy a tener subido en YouTube. Y bueno, te agradezco muchísimo la confianza y el tiempo que me diste para poder exponer. Me interesa sobre todo reflexionar sobre la ley moral natural y su relación con el derecho positivo, porque
en la carrera de Derecho en UCAO se estudia mito de Antígona para entender el fenómeno de la ley natural. O sea, que ya hay una reflexión de los griegos sobre el fenómeno de la ley natural, en el cual se basa el derecho positivo. Y es lo que está en conflicto, porque a nosotros nos tiran por la cara el derecho positivo, y dicen, ustedes no cumplen las leyes están censuradas en la democracia. Bueno, a eso que defiende la democracia como un ídolo, habría que hacerle estudiar un poquito de historia, porque también Hitler asumió el poder en un sistema democrático. La democracia no es un sistema perfecto y sagrado. No, la democracia necesita de ciudadanos conscientes y libres que usen la razón. Y el objetor de conciencia es que salva la democracia. Porque le dice a la democracia, miren que ahí hay una ley que me está obligando a vivir como menos que un hombre. Porque va en contra de la razón humana. El objetor de conciencia defiende la razón de todos. No la razón de los católicos y los evangélicos. La razón de todos. Porque se objeta que entra en contradicción con su razón natural. Entonces, para esto, yo había preparado una conferencia de Congreso Pedagógico y he pedido también permiso para poder darla, que no sé si me lo van a dar, porque quería hacer una reflexión justamente en la relación del derecho natural y derecho positivo, abordando el mito antiguo. Gracias, Darío. Bueno, Mario, gracias a vos por tu tiempo, gracias por la claridad meridiana con la cual expusiste. El futuro, el presente y el futuro no es halagüeño, pero hay que seguir dando buen combate. Quiero agradecer a todos los que participaron de esta videoconferencia, a todos los que se sumaron. La charla, como dijo bien Mario, va a estar subida en YouTube. Después le voy a dar el pase para que él diga cuál va a ser la página. Y quiero agradecer particularmente a la Fundación Sembrando el Futuro, que no la nombré al principio, pero es una fundación que lucha por el bien, que lucha por la verdad. Son gente comprometida con esto, de la cual Mario integra. Así que bueno, de mi parte no hay nada más. No sé si querés agregar algo, Mario, el tema de YouTube, en cuál estaría subida la clase. Acá con Johnny, que es el presidente de la fundación, que hizo posible todo esto, porque yo en materia de tecnología estoy a pie, vivo en un lugar semi-rural, tuve muchos problemas con la computadora. Vamos a decidir bien y te vamos a pasar el enlace por WhatsApp, para que vos puedas distribuir ese enlace como hiciste hoy por todo el mundo, ¿no? Entonces, apenas te subo que eso va a ser una cuestión de horas, porque hay un sistema en el cual tiene que convertir esto que vivimos hoy en un formato de video. Entonces eso es un proceso que lleva algunas horas. Pero ya mañana va a estar cargado en YouTube, seguro. Entonces yo mañana temprano te paso el enlace para que vos lo compartas con todos tus amigos, ¿no? Bueno, sí, lo único que quería decir es que yo también soy una persona creyente y también tengo fe y bueno, tengo una mirada confiada frente al futuro. Estoy feliz, digamos, con nuestro Papa argentino también, al cual he conocido personalmente cuando yo vivía en Buenos Aires. Y bueno, o sea que esta reflexión que yo hago no quiero hacerla para desalentar a nadie, porque no sé si se logra transmitir que nosotros, digamos, tenemos la gran suerte, digamos, de tener a Dios en nuestro corazón y como un guía, ¿no? Nosotros sabemos, digamos, de que tenemos que liberar el buen combate, como decía San Pablo, que es la victoria, no sabemos cuándo va a acontecer, ni sabemos de qué manera. Pero es como vos dijiste, tenemos que comprometernos con la realidad de una manera gozosa, porque esto es justamente nuestro aporte. Esto es defender el bien, la verdad, para lo cual yo me hice docente. Yo me hice docente por esto. Por amor, y por amor a mis alumnos, por amor al ser, por amor a la verdad, por amor a la belleza. Y este es mi aporte. Yo confío en que el día de mañana todo esto va a ser evidente, que la victoria de la verdad, del bien y la belleza va a ser evidente. Pero confío porque soy creyente. Ese es el mensaje que quería dejar, de esperanza nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Darío. Nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Darío, discúlpame, no sé si hay alguna pregunta o algo de alguna participación. Perdón, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a la exposición de Mario? Julián, veo ahí, Julián. Julián, ¿cómo estás, Julián? Julián. ¿Estás, Julián? Sí, estoy acá. Un gusto. Sinceramente, Julián, no te da ningún problema, no tenés que tirarme flores y nada por el estilo. Yo quiero hacer algo que sirva, y esto lo veo como un primer paso. Hay muchas cosas. Yo lo que te quería preguntar por ahí es vos qué pensás, ¿no? Viste que hay mucho adoctrinamiento de parte de la educación, ¿no? En la salud, en educación pública, inclusive primaria, están mucho enseñando lo que es. Yo leí un libro sobre que le dan a los chicos, yo no tuve la ESI en la secundaria, pero vi cómo le enseñaban a los chicos en libros, cómo le enseñaban la ideología de género, era increíble cómo se nota el adoctrinamiento que hay. ¿Vos pensás que va a cambiar en algún futuro? ¿Crees que va a haber un cambio en eso en algún futuro? Mirá, yo soy optimista porque me encuentro con este fenómeno. Primero veo muy claramente lo que vos ves, porque incluso yo he leído los manuales, los he bajado del ministerio, y veo cómo, digamos, es prácticamente imposible enseñar ESI fuera de las leyes ideológicas que le ponen un marco. Por eso justamente quise hablar de leyes ideológicas, porque el ESI no está despegado de ese marco, de la identidad de género, del matrimonio igualitario y todo lo demás. O sea que dar ESI de acuerdo a lo que quiere el gobierno de turno, que no es solamente el gobierno de turno, sino el anterior y sabe que viene, es imposible darlo de otra manera, ¿no? Dentro de los cursos, bueno, uno después ve lo que puede hacer, ¿cierto? Yo, de hecho, no doy educación sexual, podría dar, pero tampoco la doy. Y ya he planteado objeción de conciencia con respecto a este tema porque yo trabajo en el Estado. O sea, yo trabajé hasta el año pasado en un colegio católico, privado, pero ahora trabajo únicamente en instituciones del Estado. O sea que veo perfectamente lo que vos decís en ese sentido, es real lo que vos decís. Es muy difícil ir con todo un sistema que ya está instalado y que es muy difícil cambiar. Ahora veo la otra cosa que te quiero comentar ahora. Veo muchos docentes que piensan como yo y no lo dicen por miedo. ¿Me estás escuchando lo que yo digo? Veo muchos docentes, padres de familia, que piensan como vos, que piensan como yo, que piensan como Darío, y no lo expresan por miedo, porque hay mucho miedo porque hay una especie de censura social, y ya no es una censura, digamos, de tipo ideológico nada más, sino que hay sanciones. Es decir, uno arriesga su trabajo. Yo conozco, por ejemplo, un caso de un profesor universitario en Rosario, en el cual cuando tuvo que hablar de derecho romano, que es una cosa que se estudia, y decir, por ejemplo, que el matrimonio, el llamado matrimonio igualitario, no tiene una base en el derecho natural, lo cual es verdad, y en el derecho romano, lo cual es verdad, prácticamente perdió su cátedra. No sé realmente qué pasó con él, pero tuvo muchísimos problemas. Entonces hay mucha gente, entre las cuales, por ejemplo, ahora tengo que incluir a mi esposa, que tiene miedo, por ejemplo, de que yo esté acá hablando. Hay una verdadera censura, y lograron instalar también, un sistema coercitivo con sanciones. Con sanciones como en el caso de la ley Micaela, a los que se niegan a hacer un curso de ideología de género en el Estado. Entonces, vos me preguntás si yo creo que se puede cambiar. Yo creo que sí que se puede cambiar. Porque yo veo que lo que decía Nietzsche de alguna manera es verdad. O sea, uno tiene un núcleo dentro de su corazón que no se puede cambiar, aunque haya una cultura loca. Hay un núcleo en el corazón que está lleno de deseo de verdad, de amor, de belleza. Y la ideología de género no contesta nada de eso. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo para cerrar.
Hoy se está hablando, yo doy clases de filosofía y intento hacer clases que se llama historia de la filosofía. O sea, doy la filosofía desde el siglo VII a.C. hasta el final, en un año, ¿no? Lo cual es muy difícil, y muchas veces no llego, porque hay paro, hay muchos problemas, y bueno, ahora ni hablar. Pero otros profesores, no lo digo por hablar mal de otros profesores, otros colegas que dan filosofía, dan filosofía a partir del siglo XVII. O sea, dan filosofía solamente a partir de la edad moderna. Pero eso es ideológico. ¿Cómo se puede entender? Ah, y aparte dan filosofía hablando mal del amor humano. Otra cosa que te puede sonar llamativa, hablan mal del amor humano porque justamente la perspectiva de género e ideología de género que viene del rey marxista opone al hombre y la mujer como seres contradictorios, en el cual uno siempre domina al otro y siempre el hombre es el malo. Hay hombres malos, por supuesto, claro que sí. Yo no estoy diciendo que todos los hombres son buenos. Pero imagínate lo que sería una sociedad en la cual, como pasaba en la sociedad nazi, había una línea divisoria muy clara entre buenos y malos. ¿No? Hoy son hombres y mujeres. Las mujeres son las buenas y los hombres son los malos, pero antes eran los negros los malos, y los blancos eran los buenos, y antes eran los arios los buenos, y los no arios los malos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con eso? La bondad y maldad pasa por el corazón de cada uno. No se puede separar, como en el Evangelio, la paja del trigo. Eso es imposible. Ni siquiera Dios lo quiere hacer. Entonces, están hablando mal del amor humano porque es una semilla que están plantando con la filosofía del siglo XVII en adelante y con el marxismo en particular para hacer ideología de género en el futuro. Ahora, ¿cómo puede ser que uno acepte eso pasivamente? Porque eso no es inocente. Estamos hablando de gente joven que va a una universidad. Pero imagínate lo que es un profesor así, hablándole a los adolescentes del nivel medio, que tienen novio. ¿Qué imagen de hombre y mujer están transmitiendo? ¿Vos te das una idea de eso? ¿Qué imagen estamos transmitiendo a los docentes con una ideología, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, que necesitan una referencia clara? No porque yo lo diga, porque yo soy ultracatólico, no, porque la evidencia de la vida me lo demuestra. Yo tengo 3 hijos. El más grande de mis hijos tiene 6 años. Juan, Lucía tiene 3 años. Mi hijito Francisco tiene 11 meses. Ellos necesitan una referencia clara de lo que es un hombre y una referencia clara de lo que es una mujer. Es más, te voy a decir esto. Necesitan que el padre y la madre se lleven bien. Que se quieran. Fíjate todo lo que necesita un hombre y una mujer, cuando uno lo mira a la cara. Bueno, yo no sé si se entiende lo que digo. Lo que yo digo es que yo no puedo enseñar eso, porque eso es una barbaridad. Y se está enseñando eso. Ideología, pura ideología. Y cortan la filosofía, dejando detrás 24 siglos de filosofía. 25. Una locura. Una locura. Entonces todo el mundo te habla de Nietzsche, que es un pensador impresionante. Pero nadie conoce lo que dice Platón, lo que dijo Sócrates, lo que dijo Aristóteles. Y la mejor filosofía, por supuesto que es una opinión, yo tengo derecho a tener la mía, para mí la mejor filosofía no es la filosofía del siglo XX. Porque uno puede tener un celular como el mío, ¿no es cierto? Digamos, marca, no sé, Samsung 10.0, que es mejor que el Samsung 9.0. Bueno, eso es así en tecnología. Pero la historia del pensamiento nunca es así. No tiene por qué ser así. El hombre no va avanzando por etapas sucesivas, siempre con mayor progreso. Ojalá fuera así. Si nosotros nos paráramos en el siglo XX con los nazis, nos daríamos cuenta que habíamos retrocedido como pensamiento, aunque hubiéramos tenido mucha tecnología. Habíamos retrocedido moralmente. Y los filósofos del siglo IV, V a.C. eran realmente brillantes, a los cuales le debemos toda la cultura occidental. ¿Se entiende lo que digo? El avance del pensamiento no es unívoco y siempre en una misma dirección para arriba. Puede haber declive, puede haber pozos profundos, puede haber abismos. Nosotros estamos en un abismo, nosotros estamos hoy en una edad oscura. Ahora, ¿qué es lo que a mí me pone contento? Justamente que existen personas como vos, que existen personas como mi estudiante, que existen personas como Darío, como Johnny, en este mundo, ¿no? En este mundo. Y por supuesto, tampoco no me sucede decirlo,
tenemos fe. Entonces no estamos solos en esta batalla. Pero es verdad que es una batalla, digamos, muy difícil mirarle a la cara, porque el enemigo parece imponente. Parece imponente, pero no lo es en el fondo, porque tiene el límite de tu corazón, tiene el límite de mi corazón, tiene el límite de mi aula. Yo todavía tengo trabajo. A partir de este video no sé cuánto más tiempo voy a trabajar. No sé si los temores de mi esposa se van a hacer realidad. Pero en mi clase, yo digo estas cosas que te estoy diciendo a vos, Julián. Yo en mi clase doy toda la filosofía. Si yo fuera una persona prejuiciosa, no hablaría de Nietzsche, por ejemplo. Es profundamente anticristiano. Y Nietzsche es uno de los filósofos que yo más valoro. Lo estudio. Ese mismo texto que pasé hoy es el texto que yo tuve con mis alumnos. Entonces, estamos lamentablemente en un mundo ideológico con gente que está dormida, que cree, digamos, que está haciendo bien haciendo eso. Y bueno, yo, digamos que tengo una opinión diferente, y digo, bueno, tengo que aportar mi granito de arena, que es esto. Yo soy una persona que tiene pocas luces, no puedo arreglar, digamos, no soy electricista, digamos, se cae algo en mi casa, lo arregla mi mujer. Para lo único que me da la cabeza es para el pensamiento filosófico y dar clases. Bueno, entonces ese es mi aporte. Ese es mi aporte. O sea que, contestándote, como dicen los yankees, una respuesta corta, ¿no? Yo digo, sí, soy positivo. Sí, soy positivo. Yo creo que esto se puede cambiar. Yo no sé si lo veré. No sé de dónde lo veré, si subí un camión con una bolsa, digamos, en el hombro, no sé. Yo creo que sí. Y la esperanza la tengo puesta en vos, en tu juventud, en mis hijos, en Darío. En la gente, digamos, que todavía tiene un corazón que está despierto, que está vivo. Para cerrar te digo esto, Julián, porque veo que no tenemos muchos participantes. Dostoyevsky es una frase que me recordaban algunos amigos, amigas ucranianas que tengo. Me citaban a Dostoyevsky hace poco. Dostoyevsky es un escritor ruso muy famoso, clásico, digamos, de literatura. Él tenía una frase, bueno, él era ortodoxo, ¿no? No era católico, sino religión ortodoxo. Y decía, solo la belleza salvará al mundo. Solo la belleza salvará al mundo. Yo creo que va a ser así. La belleza, al final, se va a imponer. Pues todo esto es tan feo, Julián, con consecuencias tan atroces, que hasta los que no creen en nada se van a dar cuenta de que hay una manera más humana de vivir. Y esa manera más humana de vivir la pueden ver en vos, la pueden ver en Darío, Dios quiera, ¿no? En Johnny, en mi esposa. Dios quiera que algún día también en mí, mi estudiante, ¿no? O sea que sí. Soy optimista por ese motivo. ¿Algo más? No, eso sería todo. No, está claro. Listo. Julián, te quiero conocer personalmente. Ojalá que esto sea un puntapié para poder encontrarnos. Si venía de Puerto Arata. Cuando termine toda la cuarentena nos vamos a conocer seguramente. Estamos en contacto por las redes sociales. Dale. Bueno, muchas gracias. Darío, nos vemos entonces. Excelente, Mario, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo en Dios y en la patria a todos. Hasta luego. Hasta luego. Julián, gracias. Muchas gracias.